Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar. Desde las alturas del cielo fui testigo de una caída tan irónica que hizo temblar a los poderosos y estremecer a los humildes. Yo vi a Sisera, general cananeo, caminar envuelto en hierro y orgullo, creyendo que su fuerza era eterna, sin saber que una maldición silenciosa ya caminaba delante de él. Su nombre era temido, sus carros de guerra eran leyenda, y su sombra se extendía como noche sobre Israel. Pero el favor de Dios no habita donde el corazón se endurece, y el poder que no reconoce al Altísimo siempre se vuelve frágil. Sisera creció respirando guerra. Desde joven aprendió a mandar, a conquistar, a doblegar pueblos con la violencia precisa del estratega sin compasión. Sus manos no conocían el temblor, su voz no conocía la duda. Era el brazo ejecutor del rey Jabín, el látigo que oprimía a Israel durante años interminables. Donde Sisera marchaba, el miedo se arrodillaba. Y, aun así, en los corredores invisibles del cielo, ya se había pronunciado un juramento escondido: aquel que se gloría en su fuerza sería humillado por lo que desprecia. Israel clamaba, no con palabras elocuentes, sino con lágrimas acumuladas. Y el clamor llegó al trono de Dios. Entonces fue levantada Débora, profetisa y jueza, una mujer cuya voz ardía como fuego antiguo. Ella veía lo que otros no veían. No observaba ejércitos, observaba destinos. Pronunció una profecía que sonó como locura para los oídos humanos: la gloria de la victoria no sería para un hombre, sino que Dios entregaría a Sisera en manos de una mujer. Desde el cielo supe que aquella palabra no era símbolo, era sentencia. Sisera no escuchó la profecía, pero la profecía lo escuchó a él. Marchó con 900 carros de hierro, confiado en su superioridad, ignorando que el cielo ya había inclinado la balanza. Cuando el combate comenzó, la naturaleza misma se volvió enemiga del orgulloso. Las lluvias desbordaron los caminos, los carros se atascaron, el hierro perdió su ventaja. El poder humano se volvió torpe cuando Dios decidió intervenir. Sisera huyó a pie, dejando atrás su ejército, su honor y su falsa seguridad. Desde mi visión eterna vi su corazón por primera vez vulnerable. El general invencible ahora corría, respirando miedo, buscando refugio. Así actúa el orgullo cuando es despojado: corre, se esconde, negocia. Sisera llegó a la tienda de Jael, una mujer que no empuñaba espada ni comandaba tropas. Él creyó que estaba a salvo. Creyó que el poder podía descansar sin consecuencias. No entendió que el Altísimo había tejido la historia con hilos invisibles. Jael lo recibió con aparente hospitalidad. Le dio leche, lo cubrió, lo escuchó. Sisera se durmió confiado, como quien cree que el peligro quedó atrás. Pero el cielo estaba en silencio expectante. En ese instante se cumplía la palabra pronunciada por Débora. No fue fuerza, fue obediencia. No fue furia, fue decisión. Jael tomó una estaca y un martillo, instrumentos humildes, y con ellos selló el destino del opresor. Desde lo alto vi cómo el poder caía sin estruendo. No hubo batalla final, no hubo discurso heroico. Solo el silencio de un general derrotado por aquello que jamás temió. Así termina el orgullo cuando se enfrenta al designio divino. Sisera cayó no solo por mano de mujer, sino por mano de Dios, que exalta al humilde y derriba al altivo. Esta historia no habla solo de guerra, habla de la fragilidad del poder humano. Habla de cómo Dios escoge lo inesperado para revelar su justicia. Y desde esta primera página, el eco de Cristo ya resuena. Porque,
Así como Sisera fue vencido por lo que despreciaba, el pecado sería vencido por una cruz que el mundo consideró debilidad. Aquí comienza una caída que aún tiene mucho que revelar. Desde el cielo observé cómo la noticia comenzó a propagarse como un susurro que se transforma en trueno. Sisera había caído, no en el campo de batalla, no frente a un ejército, sino en la intimidad de una tienda, bajo la mano firme de una mujer que entendió el momento eterno. Esta es la parte que muchos evitan contar, porque desnuda una verdad incómoda. Cuando Dios decide humillar al poder, lo hace de formas que destruyen el orgullo hasta la raíz. Sisera no solo fue derrotado, fue expuesto. Durante años, aquel general había construido su identidad sobre el miedo que inspiraba. Creyó que el terror era autoridad y que la violencia era garantía de permanencia. Pero el cielo jamás confundió poder con legitimidad. Mientras Sisera oprimía, Dios observaba. Mientras él se exaltaba, una sentencia maduraba. Esa es la ironía divina, el juicio no siempre llega rápido, pero siempre llega exacto. Jael no actuó por impulso ni por odio. Aquí yace un misterio que pocos predican. Ella discernió el tiempo. Comprendió que no todo acto decisivo necesita aplausos ni reconocimiento. Su valentía fue silenciosa, pero su impacto eterno. En un mundo que glorifica la fuerza visible, Dios eligió la obediencia invisible. Y así se cumplió la palabra que Débora había pronunciado sin titubeos. Débora, desde su lugar de autoridad espiritual, no celebró la sangre, celebró la justicia. Ella sabía que no era victoria personal, sino liberación colectiva. Israel había vivido bajo una presión constante, una opresión que asfixiaba el alma. La caída de Sisera rompió más que un yugo militar, rompió una narrativa, la de que el poder injusto es invencible. Si esta historia te está confrontando, detente un momento. Este canal existe para revelar las verdades de la Biblia que pocos se atreven a explicar. Por eso, si deseas seguir explorando estas historias profundas, proféticas y humanas, dale like a este video y suscríbete ahora al canal Renacer Espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que esta historia revela no solo pertenece al pasado, habla de los poderes que hoy parecen intocables y de cómo Dios sigue actuando. Desde mi visión celestial vi cómo el miedo cambió de bando. Los que antes huían ahora cantaban. Los oprimidos levantaban la cabeza. El silencio que dejó Sisera fue más elocuente que todas sus órdenes. Así actúa Dios, corta la raíz para que el fruto no vuelva a crecer. Pero esta no es solo la historia de una derrota, es la revelación de una advertencia. Todo poder que se construye sin justicia termina expuesto. Todo orgullo que se niega a reconocer a Dios camina hacia su propia caída. Sisera no fue una excepción, fue un ejemplo. Y aún queda más por revelar. Porque la victoria no terminó en la tienda de Jael. Sus ecos resonaron en cánticos proféticos, en advertencias eternas y en una lección que atraviesa generaciones. Lo que sigue mostrará cómo Dios transforma una caída humillante en una enseñanza que apunta incluso al Mesías. Desde lo alto vi cómo el canto comenzó a levantarse entre los que habían sobrevivido a la opresión. No era un canto ligero, era un canto que nacía del asombro. Israel no celebraba solo la caída de un enemigo, celebraba la intervención de un Dios que no había olvidado su clamor. La derrota de Sisera se convirtió en memoria viva, en relato repetido alrededor del fuego, en advertencia transmitida de padres a hijos. Porque cuando el poder cae de forma humillante, la historia no permite que se oculte.
Débora entonó palabras que no eran solo poesía, eran juicio y revelación. En su canto quedó sellada la verdad que el cielo ya había proclamado: los poderosos que confían en su fuerza se desmoronan cuando Dios se levanta. Ella exaltó a Jael, no como guerrera sanguinaria, sino como instrumento dispuesto. Porque el valor no siempre grita, a veces actúa en silencio mientras el mundo duerme. Así opera el reino de Dios, avanzando sin ruido, quebrando estructuras que parecían eternas. Sisera, aún después de muerto, siguió hablando. Su ausencia gritó más fuerte que su presencia. Su madre, esperando en vano, preguntó por qué su carro tardaba en volver. Esa escena, que pocos se atreven a contemplar, revela otra capa del juicio divino. El orgullo no solo destruye al que lo porta, también hiere a quienes dependen de él. El cielo vio lágrimas que no nacieron del arrepentimiento, sino de la pérdida del poder. Así termina la arrogancia, vacía, sola, sin gloria. Desde mi visión eterna comprendí que esta historia iba más allá de Israel. Sisera representaba a todo sistema que oprime creyéndose invulnerable. Jael representaba a los inesperados, a los ignorados, a los que no figuran en los registros del poder humano. Dios siempre ha usado lo que el mundo subestima para derribar lo que el mundo idolatra. Esta es una ley espiritual que atraviesa las escrituras como un hilo invisible. Aquí se esconde un misterio que pocos enseñan. La profecía no anuló la responsabilidad humana, la activó. Débora habló, Barak obedeció, Jael actuó. El cielo y la tierra cooperaron. Así funciona el plan divino. Dios declara, el ser humano responde. Sisera cayó porque una palabra fue creída y ejecutada. El poder del opresor no fue suficiente frente a la obediencia alineada con el cielo. Y en esta escena antigua ya se proyectaba una sombra futura. Porque siglos después, el enemigo más grande de la humanidad también sería derrotado de manera inesperada. No por ejércitos, no por tronos, sino por una cruz. La lógica del reino siempre contradice la lógica del mundo. Así como Sisera fue vencido por lo que jamás consideró amenaza, el pecado sería vencido por el sacrificio que parecía debilidad. Esta historia no busca glorificar la violencia, sino revelar la justicia. Dios no disfruta de la caída del orgulloso, pero no permite que la injusticia gobierne para siempre. Cada generación necesita recordar que el poder sin Dios es frágil, que la soberbia acelera su propio final. Sisera fue fuerte por un tiempo, pero eterno solo es el propósito del Altísimo. Y mientras el eco del canto de Débora se disipaba, una verdad quedó sembrada en la conciencia de Israel. Dios pelea por los suyos, pero lo hace a su manera. No sigue estrategias humanas, no busca aprobación, no negocia con el orgullo. Lo que viene a continuación revelará cómo esta victoria marcó un antes y un después, y cómo la lección de Sisera sigue vigente para todo poder que se levanta creyéndose intocable. Desde la eternidad observé cómo la victoria comenzó a asentarse en el alma de un pueblo que había olvidado lo que era caminar sin miedo. No fue solo la derrota de Sisera lo que transformó a Israel, sino la revelación que quedó grabada en su memoria. El poder que oprime puede parecer invencible, pero siempre tiene una grieta invisible ante Dios. Esa grieta no la ven los ejércitos, la ve el cielo, y cuando llega el tiempo señalado, se abre sin aviso. La caída de Sisera desmanteló una mentira profundamente arraigada. Durante años se creyó que los carros de hierro eran imposibles de vencer, que la tecnología y la fuerza definían el destino.
pero Dios mostró que ninguna estructura humana es eterna cuando se levanta contra su voluntad. El general cananeo no perdió solo una batalla, perdió la narrativa que lo sostenía. Y cuando la narrativa cae, el poder se desmorona. Débora comprendía esto con claridad profética. Ella no celebró una victoria militar, celebró el cumplimiento de una palabra. Su liderazgo no nació del deseo de gobernar, sino de la obediencia a la voz de Dios. En un tiempo donde muchos hombres retrocedieron, ella avanzó con autoridad espiritual. Su valentía no empuñó armas, empuñó verdad. Y esa verdad preparó el escenario para que Jael hiciera lo que debía hacerse. Jael, por su parte, no buscó reconocimiento. Su nombre quedó en la historia, pero su corazón nunca buscó la historia. Ella actuó porque discernió que había llegado el momento decisivo. El cielo no necesitó explicarle todo el plan, solo necesitó su disposición. Así actúa Dios con frecuencia, no revela todos los detalles, solo llama a confiar. Sisera, el estratega brillante, jamás entendió que su destino se sellaría por la obediencia silenciosa de alguien a quien nunca consideró amenaza. Desde mi visión eterna vi cómo esta historia se repetía una y otra vez a lo largo de los siglos. Imperios levantados sobre violencia, líderes embriagados de control, sistemas que se creyeron eternos, todos encontraron su final cuando despreciaron la justicia. Sisera no fue una anomalía, fue un patrón. El orgullo siempre firma su propia sentencia. Aquí la conexión con Jesús se vuelve más clara. Porque el reino que él anunció no se estableció por espada ni por imposición. Se estableció por entrega. El mismo principio que derribó a Sisera operó en la cruz. Lo que el mundo considera debilidad se convierte en el instrumento de victoria divina. Así como una estaca puso fin al opresor, la cruz puso fin al dominio del pecado. Israel aprendió, aunque no siempre recordó. Porque la memoria humana es frágil y el orgullo vuelve a seducir. Pero la Escritura dejó registrado este relato para advertir a cada generación. El poder sin temor de Dios siempre termina expuesto. Y los que confían en carros, en ejércitos o en estrategias humanas, inevitablemente tropiezan cuando el cielo interviene. La historia se acercaba a su desenlace, pero su enseñanza no se agotaba. Porque la humillación de Sisera no fue el fin, sino el inicio de una comprensión más profunda del carácter de Dios. Un Dios que no necesita fuerza visible para vencer, un Dios que elige instrumentos improbables, un Dios que cumple su palabra, aunque el mundo se burle de ella. Lo que resta por revelar no es solo el cierre de un relato antiguo, sino una invitación viva. Porque la última página mostrará cómo esta historia habla hoy, cómo interpela al corazón moderno y cómo sigue resonando como advertencia y esperanza para todo aquel que escucha. Y así, desde la eternidad, contemplé el silencio que quedó después de la tormenta. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Israel descansó 40 años, pero no fue solo un descanso físico, fue una pausa concedida por la misericordia de Dios, una oportunidad para recordar quién era realmente su libertador. El enemigo había caído, pero la lección debía permanecer viva, grabada más profundo que cualquier victoria militar. Porque la verdadera pregunta nunca fue cómo murió Sisera, sino por qué había llegado tan alto antes de caer. Y la respuesta es la misma que atraviesa toda la historia humana: cuando un pueblo se aparta de Dios, inevitablemente se expone a la opresión. No porque Dios lo desee, sino porque fuera de su cobertura, el alma queda vulnerable. Sisera fue permitido por un tiempo,
pero nunca fue eterno. Ningún opresor lo es. Débora lo sabía. Por eso su canto no fue solo celebración, fue enseñanza. Cada palabra del cántico fue una advertencia velada y una promesa abierta. Advertencia para quienes confían en su fuerza, promesa para quienes confían en el Señor. Ella entendía que la historia debía transmitirse con voz viva, para que los hijos preguntaran y los padres recordaran. Jael regresó a su tienda como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y ahí reside uno de los misterios más profundos del obrar divino. Dios no siempre cambia el entorno del justo, pero sí lo usa para cambiar la historia. Jael no se convirtió en reina, ni profetisa, ni líder visible. Pero su obediencia alteró el curso de una nación. Así actúa Dios aún hoy. Desde mi visión eterna observé cómo este patrón se repite hasta el tiempo de Jesús. Cuando el Hijo de Dios caminó entre los hombres, muchos esperaban un Cícera santo, un libertador con fuerza, con ejércitos, con poder visible. Pero el cielo volvió a elegir lo inesperado. Un carpintero, una cruz, una tumba sellada. Y una vez más, lo que parecía derrota se convirtió en la victoria más grande de todas. Cícera murió creyendo que estaba a salvo. Jesús murió sabiendo que estaba cumpliendo el plan. Esa es la diferencia eterna entre el orgullo humano y la obediencia divina. Uno huye buscando refugio, el otro se entrega confiando en el Padre. Y por eso, mientras Cícera quedó sepultado en el olvido, Jesús resucitó y su nombre permanece por los siglos. Este relato no fue escrito solo para ser leído, sino para ser discernido. Cada lector está llamado a preguntarse, ¿en qué confío cuando llega el miedo? ¿En mis carros de hierro, en mis estrategias, en mi control? ¿O en la voz de Dios que sigue hablando, aunque el mundo la ignore? Porque todavía hoy, el cielo sigue derribando cícera invisibles. Sistemas de opresión, miedos antiguos, culpas que parecen invencibles. Y lo hace de la misma manera, no siempre con estruendo, sino con obediencias pequeñas, con actos silenciosos, con corazones dispuestos. La historia termina, pero el mensaje permanece. El Dios que venció ayer sigue reinando hoy. Y todo poder que se levante sin Él, tarde o temprano, encontrará su final. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.